Este es su programa, Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús. Nos da mucho gusto poder entrar una vez más a sus hogares para poder compartir temas interesantes extraídos de la Palabra de Dios. Conmigo una vez más, hermana Gaby, bienvenida. Me da mucho gusto que esté otra vez en este programa y que vayamos a platicar con nuestros televidentes durante esta semana de temas que seguramente son importantes, que, aclaro, vienen de preguntas que le hacen a usted en la calle, sabiendo que usted es parte de este programa, y pues quisiera yo que comenzáramos. Gracias, pastor. Siempre es un privilegio para mí acompañarlos aquí, y como usted bien dice, pues estas son preguntas que me hacen llegar a mí, y pues que con gusto pues yo se las traigo a usted, ¿verdad? Para que las podamos aclarar, y de igual forma les hacemos la invitación para que en el número que aparece en pantalla pues puedan enviar sus sugerencias, ¿verdad? En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema un poco controversial, pero que es un tema que se está dando en la actualidad, ¿verdad? Que es acerca de la homosexualidad. Entonces, para que usted nos diga cómo ve Dios la homosexualidad. Bueno, en primer lugar, quizá es controversial para la gente del mundo. Por supuesto. Porque para nosotros está totalmente claro, pues nosotros los cristianos, los que tenemos un modo vivendi extraído de la Escritura y tratamos por todos los medios de batallar contra nuestra carnalidad, contra la naturaleza caída que tenemos, pero tratamos de agradar a Dios. Obviamente para nosotros está bien claro, nosotros no es controversial. Leemos en la Escritura que para Dios el homosexualismo es una aberración, es una trastocación al hombre, ya sea genética o ya sea adquirida, pero no está en el diseño de Dios el homosexualismo. Definitivamente cuando Dios creó al hombre, no creó un tercer género. De hecho, Dios aborrece las mezclas. Si usted ve, Dios es muy claro, o frío o caliente, las mezclas las aborrece. Le dijo a Israel: no siembres dos tipos de semilla en tu campo, no vistas con dos tipos de hilo, dándonos a entender Dios lo abominable que es para Él las mezclas. Entonces, cuando Él creó al hombre, está muy claro, Génesis 1:27, creó hombre y mujer. Cuando creó al hombre en el huerto, varón y varona. Y le puso varona porque del varón fue sacado. Pero no hay un tercer sexo, eso no existe. Los hombres, de hecho, no nacen con una sexualidad. Hombres masculinos o femeninos. Ya lo demás es una aberración que, contestando a su pregunta, Dios lo ve tan mal que incluso juicios hay a naciones, juicios hay a personas que practican este tipo de aberraciones. Entonces, ¿cómo lo ve Dios? Dios lo ve de una manera totalmente aberrante. Dios no tiene tolerancia al homosexualismo. Lo que sí hace Dios es darle el medio al homosexual para que pueda salir de esa aberración. Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, le da los medios al homosexual para que pueda salir de esa condición y pueda cambiar su vida y pueda ser una nueva criatura a través de la persona de Jesús, que es el medio que el Señor da para perdonar toda aberración y es el medio que Dios da para restaurar. Entonces el Espíritu Santo, poderoso, creador, se quedó en la tierra para poder regenerar a los hombres. Y regenerar viene de un término griego que es palingénesis, que es volver al principio, volver al original. Entonces, si algún hombre está trastocado, el Espíritu Santo, según Tito, puede hacer un palingénesis, es decir, volverlo a lo original. Si es mujer creyéndose hombre, puede hacer un palingénesis el Espíritu Santo, que es regenerarlo, volverlo al original. Si es un hombre que tiene tendencias a ser mujer, entonces esa aberración por el Espíritu Santo puede arreglarse y experimentar un palingénesis, que es una regeneración, es decir, volver al original. ¿Qué es lo original? ¿Es hombre o es mujer? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo lo ve Dios? Su pregunta, aberrante, pero Dios todo lo aberrante en el hombre le da la oportunidad de regenerarse, le da la oportunidad de restaurarse, es más, de ser totalmente perdonado, para que todo lo que se hizo en el pasado no sea jamás recordado, ni nadie tenga derecho a juzgar, a condenar lo que Dios ya perdonó. El apóstol Pablo hablaba de que algunos de los discípulos
habían practicado ese tipo de aberración. Porque recordemos que en el paganismo griego, romano, no digamos el babilonio, se daban muchas estas aberraciones sexuales. De hecho, muchos senadores romanos eran homosexuales. Entonces, estas aberraciones eran de alguna manera ya comunes cuando Jesús vino a la tierra. Cuando Él se va, el apóstol Pablo, con otros misioneros, salen a predicar el evangelio y muchas personas se convierten. Entonces, Pablo escribe que algunos de los que ya ahora estaban en las filas del evangelio y de la iglesia, habían practicado en otro tiempo, habían practicado una aberración homosexual, pero que habían conocido el perdón y la restauración y la regeneración que el Espíritu Santo le puede dar a los hombres, a través del poder que tiene el Espíritu Santo y los medios de la sangre de Cristo para perdonar y la fuerza para volver a una persona al original, al palíngénesis, ¿verdad? Volver al original. Perfecto. Sí, entonces para aclarar un poquito, ¿verdad? Un homosexual, pues para los que nos están viendo, es una persona que se siente atraída sexualmente por otra que es de su mismo sexo. Entonces, mucho se ha hablado de que es por la época, ¿verdad? Pero como usted lo está mencionando ahorita, pues desde el Antiguo Testamento se menciona personas de que han tenido ¿qué se le podría decir? Este problema. Sí, mire, la historia del hombre, lo hemos dicho en otros programas, es cíclica, es decir, se repite. Entonces, lo que fue en el pasado, regularmente se vuelve a dar en el transcurso de la historia en el futuro. Lo que usted va a ver en el futuro, o está viendo en el presente, ya se dio en el pasado. Es un principio de Eclesiastés. ¿Por qué? Porque la vida es cíclica y repetitiva. Ya tenemos en el Antiguo Testamento, porque el homosexualismo no es una aberración nueva en la tierra, pero ya tenemos indicios de que, por ejemplo, en los días de Noé se daba mucho este tipo de prácticas. Y en los días de Lot, también en Sodoma y Gomorra, se daba mucho este tipo de prácticas. Solo que quizá ya prácticas elevadas a un bicuadrado. Porque fíjese que la estructura social y moral de Sodoma y Gomorra se ve con claridad en la Escritura que habían pasado de tener relaciones sexuales con gente de su mismo sexo a tener relaciones bestiales. De hecho, hay indicios de que se practicaba la zoofilia, que es tener relaciones sexuales con animales. Como quien dice que la aberración del hombre llega a ser tan fuerte que ya ni siquiera un hombre con un hombre se satisface. Ya ni una mujer con una mujer, sino tienen que incluir ya en su sexualidad a un animal, a una bestia, ayuntarse con bestias. Que también no es algo nuevo, también se había dado en los días de los cananeos, cosas por las cuales Dios expulsó a esos hombres de ahí. Entonces vemos que hay un nivel de degradación después del homosexualismo, que es la zoofilia, o relaciones sexuales con animales. Pero todavía hay una degradación todavía más terrible, que es tener relaciones sexuales con seres que no son humanos, ni terrestres. Por ejemplo, Génesis 6 dice que hubo un tiempo en el cual hijos de Dios, que son seres celestes, vinieron a tomar y a cohabitar sexualmente con hijas de los hombres, que son seres terrestres. Y de hecho se ve en la Escritura que hay algún tipo de seres que son sexuados. Por ejemplo, a ellos les llamo angeloides, porque tenemos claro que los ángeles han perdido la sexualidad. Pero hay un género de ángeles que todavía no han caído. Por ejemplo, en Apocalipsis 12 se habla de que van a haber ángeles que van a caer con el dragón. Eso está muy claro en Apocalipsis 12. O sea que todavía falta una última rebelión angélica. Hay una rebelión angélica que todavía no se ha dado. Claro, de los ángeles que ya fueron probados y aprobaron, Jesús dijo, ellos ya no pueden más pecar. Pero es un género angélico. Pero hay un género angélico que todavía no ha sido probado y va a ser probado en el tiempo de la tribulación. Y se nota cómo estos ángeles, desde Génesis capítulo 6, vienen cayendo algunos y desde luego otros remanentes se mantienen fieles. Génesis capítulo 6 es muy claro, y Judas, que retoma ese pasaje de Génesis 6, y también el apóstol Pedro, que retoma esos acontecimientos de Génesis 6, nos dicen con claridad que así como Sodoma y Gomorra abandonaron las prácticas sexuales que eran bendecidas en Dios, así ángeles también tomaron lo mismo, abandonaron su posición angélica
y vinieron a tomar mujeres sexuales, y eso se va a volver a repetir y va a proliferar. ¿Por qué? Porque Jesús nos advirtió que como en los días de Noé, como en los días de Lot, así sería en su venida. Y acuérdense que en Sodoma y Gomorra los hombres no querían tener relaciones sexuales con mujeres vírgenes, de tal manera que Lot les ofreció a sus hijas. Miren, digo, mis hijas jamás han conocido un varón, ayúntense con ellas, cohabiten con ellas. Y los hombres desecharon la virginidad de las mujeres, no les interesaban mujeres vírgenes, ya ni siquiera les interesaban hombres, sino que ellos supieron que los que estaban con Lot eran varones celestes, eran una especie de angeloides. Y entonces dice que les dijeron que no querían tener relaciones sexuales ni con hijas, obviamente ya ni homosexuales, sino querían conocer una carne extraña, una carne diferente a la humana. Y eso Judas y Pedro lo retoma con toda propiedad. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que hay niveles de degradación sexual del hombre. Y una puerta muy fuerte de degradación es la degradación que hay homosexual. Pero eso se va a volver a repetir y se va a volver a dar. Jesús lo anunció. Y por eso, hermana amada, es que hoy vemos cómo las naciones llamadas desarrolladas, que por cierto son las que han causado el subdesarrollo para otros países, que son los países que queriendo tener la batuta y la hegemonía mundial, han echado a perder nuestra tierra, nuestra ecología, etcétera, etcétera. Pues una vez más, las potencias económicas, las potencias políticas, una vez más deciden que los hombres debemos aprobar el homosexualismo. Y entonces ahora hay una gran aceptación, que se ha legislado en muchos países la aceptación homosexual, que se puedan casar, incluso les están dando el derecho de poder adoptar hijos. Eso realmente es algo totalmente aberrante desde el punto de vista de que ellos tienen que adoptar hijos, porque por la vía natural jamás podrá un hombre embarazar a otro hombre, o una mujer embarazar a otra mujer. Eso es imposible, porque es antinatural. Ya solo con eso vemos que es totalmente antinatural, porque de ahí no proviene vida. ¿De dónde proviene vida? La vida proviene de hacer las cosas como Dios las ordenó. Un hombre y una mujer sí producen vida. Un hombre con un hombre jamás producirá vida. De donde sabemos que si no produce vida, no proviene del Espíritu de Dios, no proviene de un Dios que da vida. Entonces tengamos claro que Dios aborrece el homosexualismo. Pero como le repito, la historia es cíclica y se está repitiendo. Y así como en los días de Noé se está repitiendo ahora, como en los días de Sodoma y Gomorra, de Lot, se están repitiendo ahora, donde la gente lo está legalizando. De hecho, ya casi no hay caricatura que no tenga a un personaje gay. No hay una película de estreno ahora que no tenga a alguien que sea gay, que con tendencias gay. Y de hecho es como que el simpático de la película, como que es el agradable de la película, como para que la gente empiece a congraciarse a través de los medios de comunicación, que son poderosos y convincentes, para poder tener esa aceptación. Y hay que decirlo claro, nosotros jamás aceptaremos el homosexualismo. Una cosa es amar al homosexual y otra cosa es amar lo que practican. Y lo que practican nosotros lo aborrecemos como lo aborrece el Señor. Y de hecho es muy chocante, porque es antinatural ver un hombre con un hombre besándose en la calle, una mujer con mujer, y que por cierto no se besan de una manera tierna, sino de una manera pasional. Dese cuenta que las parejas heterosexuales, cuando vamos con nuestras parejas en la calle, les damos un beso dulce, un beso tierno, no pasional, porque estamos delante de la gente. Entendemos que nuestra intimidad pasional la tenemos, como bien dice la palabra, en intimidad. Y ¿cómo se llama? Pero nunca estamos manoseando a nuestras parejas. Eso no tiene pudor. Eso. Sin embargo, los homosexuales, ellos sí, con una pasión, se besan en los parques, en las calles. Cuando uno viaja a países donde esto ya está totalmente aceptado, uno puede ver la pasión desbordante. De donde uno se da cuenta que eso no es amor, es pura pasión animalesca. Mientras que lo que tenemos nosotros, los heterosexuales, es algo dulce, algo tierno, que jamás produce aberración, sino al contrario. Qué bonito es ver ya gente que ha pasado los años, han superado problemas, conflictos, y que todavía siguen juntos con la misma ternura y amor. Porque tengamos claro, y que quede muy claro, nosotros como iglesia
amamos a los pecadores porque nosotros somos pecadores. Sí. Y no juzgamos a la gente porque tendríamos que ser juzgados nosotros, quizás no por ese delito, sino por otros delitos, y podríamos ser hallados culpables. No tenemos una piedra para tirársela a otro. Por eso amamos a los homosexuales y que vengan a Cristo. Tanto los amamos que les queremos predicar a Cristo para que salgan de esa aberración. Tanto los amamos que queremos mostrarle por la Escritura que lo que están haciendo es totalmente animalesco, bestial, y que pueden salir de eso por el Espíritu Santo. Claro, les va a caer mal, les va a chocar, porque obviamente todos cuando son confrontados con una realidad, a la mayoría no le gusta salir a la luz y exponerse a la luz de Dios. De hecho, cuando usted le dice a un adúltero, eres un adúltero, se siente incómodo. Cuando un ladrón es descubierto, se siente incómodo. Lo mismo un homosexual debe sentirse incómodo. Pero no por eso vamos a decirle la verdad de lo que está haciendo es aberrante y digno del infierno. Pero puede salir de ahí, puede ser recuperado. De hecho, hay testimonios de personas que, habiendo transitado por esa aberración sexual, han encontrado en Cristo Jesús no solo el perdón de pecados, sino en el poder del Espíritu Santo la regeneración y tener una nueva vida en Cristo Jesús. Pero no nos asustemos los cristianos, vamos a ver cosas peores. Vamos a ver no solamente que ya se está enseñando en las escuelas que es normal que si un niñito siente inclinación de enamorar a otro niñito, pues que lo haga y nadie puede juzgarlos, porque incluso hasta usted se mete en un delito. Fíjese que el mundo, obviamente comandado por las tinieblas, es tan paradójico, siempre la doble moral. Por ejemplo, si alguien ataca verbalmente, psicológicamente, físicamente a un homosexual, la sociedad jurídica los defiende. Tienen derechos jurídicos. Es un delito penal discriminarlos. Es un gran problema. Sin embargo, los cristianos nos discriminan muchas veces. Se le hace burla a un cristiano, ay, el aleluyita, ay, sí, cómo no. Sacan por internet una serie de situaciones en contra de Cristo Jesús, en contra del Evangelio, pero eso no es un delito. Pero usted insulte a un homosexual y eso sí es un delito. Usted dígale a un homosexual, estás cometiendo un error, y se puede quejar y ganar un proceso penal. Sí. De hecho, tenemos indicios. Yo tengo el testimonio de un pastor en cierto estado de Estados Unidos, donde ya está autorizado, que se asustó cuando vio el libro de texto de su niño de kinder. ¿Por qué? Porque obviamente en el kinder les van a enseñar lo que es la familia. Pero ahí, en ese libro de texto de ese estado, ya incluye que la familia puede ser un hombre con una mujer, puede ser un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Entonces, en las gráficas, como usted sabe que los libros de texto de los niños de kinder, como no saben leer, son gráficas. Entonces ponen a un hombre con otro hombre besándose, un hombre cocinando y otro sentado haciendo las tareas con un niño. Y les están dando ese concepto de familia. Entonces vino el pastor, que tiene 3 generaciones, o sea, su papá, su abuelo y su bisabuelo, que tienen un testimonio irreprensible en esa comunidad. Son muy respetados por su testimonio. Nunca han tenido escándalos, son personas que han predicado el Evangelio y por medio de ellos muchas personas se han restaurado. Entonces ellos tienen como familia un buen récord en ese estado, en ese lugar. Pero resulta ser que viene el pastor y va con la maestra de texto y dice, oiga maestra, yo no estoy de acuerdo con lo que le están enseñando a mi hijo. Entonces le dice, ¿pero por qué? Porque es que esto para nosotros, como cristianos, esto es una aberración. Y le da los textos bíblicos y todo. Entonces la maestra le dice, ¿sabe qué? Espérame tantito aquí en la dirección. De repente se oyen las sirenas y van 5 patrullas como que van por un delincuente, un asesino, y lo arrestan al pastor y lo meten a la cárcel. Entonces él tiene que confesar que sí, que él no está insultando a la comunidad gay, simplemente no quiere que su hijo reciba esa educación. ¿Sabe qué se ganó? Que el juez detectara o determinara en su dictamen o 5 años de cárcel inconmutables o que preste un año de servicio a favor de la comunidad gay. Obviamente él no iba a prestar un servicio a la comunidad gay, y entonces se está aclarando, la iglesia está aclarando la razón por la cual el esposo, el pastor, está en la cárcel. No es por sinvergüenza, sino porque él de alguna manera hizo un comentario donde no estaba de acuerdo con que su hijo recibiera ese tipo de educación acerca de la familia, y fue encerrado. Y entonces ya empezamos a tener persecución los cristianos por decirle al homosexual que realmente está en un error. Eso sí, a los cristianos nos tiran memes, nos tiran de todo, insultan a nuestro Señor Jesucristo, y nosotros no tenemos derechos. Esa es la doble moral, eso es impresionante lo que vivimos en la tierra. Pero no nos asustamos porque es profético.
Lo que pasó en los días de Noé, lo que pasó en los días de Lot, se va a volver a repetir, y lo estamos viendo de tal manera, hermana, que lo que le toca ver a esta generación que viene son cosas todavía más terribles de lo que a nosotros nos tocó ver. Así que el Señor bendiga a nuestros hijos, que nuestros hijos sean una generación bendita y que sean como lumbreras alumbrando en medio de una generación que cada vez más las tinieblas se hacen más densas y las tinieblas se hacen más palpables y tangibles. Pero nosotros como cristianos tenemos el hecho que si alguien viene a la iglesia, entendemos que Cristo Jesús puede perdonarle, puede restaurarle, regenerarlo y bendecirlo, igual que nosotros bendecimos a la comunidad homosexual, como bendecimos a los borrachos, porque nosotros, siendo pecadores, hemos sido recibidos por Cristo Jesús. Desde luego no en los mismos pecados, pero sí pecamos. Sí. Y a diario la sangre de Cristo nos limpia y nos perdona. Y tenemos ese recurso de bendición, lo mismo que lo tiene el homosexual. Amén. Amén. Sí, de lo que usted está hablando se ve mucho en relación a que la gente se justifica diciendo que Dios es amor, que es lo que ahorita se está practicando, ¿verdad? Todo Dios es amor, entonces como Dios es amor, para las demás personas que no conocen a Jesús creen que es aceptable este tipo de conductas, ¿verdad? Cuando en la Biblia pues hermana, deja claro de que Él ama a la persona, más no al pecado. Eso es totalmente, de hecho la gente que lo quiere dar como una ¿qué le digo? Un escudo, un argumento, realmente ellos mismos saben que están totalmente torcidos de la Escritura. Levítico, creo, Deuteronomio, Romanos 1, nos es muy claro en decir que Dios aborrece el homosexualismo. Qué bueno que cito eso, porque recuerdo que algún atravesado por ahí, siempre tratando de buscar en la Biblia una justificación a su pecado, a su maldad y a su aberración, dijo que cuando David dice en la endecha, cuando se entera que Jonatán, su íntimo amigo, muere, David dice, Jonatán, amigo mío, hermano mío, tu amor me fue mejor que el de las mujeres. Entonces dice, ya ve, David y Jonatán eran homosexuales. Ay, Dios. Mire, si alguien le gustó y le fascinó a las mujeres fue a David, y jamás un hombre. Lo que pasa es que por lo mismo, David por su promiscuidad, David por su falta de fidelidad a sus esposas, y cuando quiera pues platicamos de eso, pero le quiero decir que tuvo problemas David con sus esposas, de hecho tuvo problemas con sus hijos, que llega un momento en el cual él se da cuenta que su amigo Jonatán tuvo más fidelidad en la amistad, en el fileo, jamás en el eros, en el fileo, el amor que tuvo, la fidelidad que hubo de Jonatán hacia David, que incluso se echó de enemigo a su papá por David, que David le salvó la vida, Jonatán le salvó la vida a David varias veces, cosas que sus mujeres quizá no hicieron. Entonces ahí es donde David dice, tu amor, tu fileo fue mucho mejor que el de las mujeres, pero jamás está dando a entender que tuvo un eros o una cohabitación sexual homosexual con Jonatán. Eso quede totalmente descartado. El homosexualismo en Romanos 1 está muy claro. La razón por la cual, y eso hay que decirlo con claridad, ya que tiene usted aquí una Biblia, si me la permite, hermana Gaby, le voy a mostrar a usted, porque dice la gente, dice, mire, y entonces, ¿cuál es la causa de que hayan homosexuales en la tierra? Que mire, hay unos que nacen así. ¿Cuál es la causa de que haya homosexualismo en la tierra? Y la Biblia es muy clara. Mire, dice que la ira de Dios, o sea, Dios se enoja, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Número 1, Dios, según Romanos capítulo 1, verso 18, dice que Dios sí se enoja, se aira, cuando el hombre es injusto y cambia la justicia por la injusticia. Y de eso tenemos mucho en esta sociedad. Creo que lo que está viviendo Guatemala, al ver la gran cantidad de injusticia que ha habido de parte de los gobernantes, de cómo han, a través del peculado, a través del cohecho, a través del robo descarado, cómo han hecho que hay una injusticia en este país, donde la riqueza está no distribuida en todos los habitantes de Guatemala, sino solo en pocas personas. Dice aquí, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dice el verso 20 que Dios manifiesta su poder. Sus atributos que son invisibles los da a conocer por medio de la creación. Pero ¿qué hace el hombre? Verso 21. El hombre, conociendo a Dios, no le glorifica.
O sea que hay un problema cuando los hombres no adoran a Dios, cuando no lo alaban, cuando piensan que lo que han logrado profesionalmente, empresarialmente, es por su esfuerzo, por sus desvelos, y descarta a Dios de su noticia, y descarta a Dios de su bendición, y de eso tenemos mucho. Sí. Y dice, no le dieron gracias, sino que su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces hay un problema cuando los hombres no le dan gracias a Dios por lo que reciben. Mire, aquí en Guatemala usted va a cualquier mercado de la República y va a encontrar una multicolor variedad de productos, anaranjados, remolachas, mire, va a encontrar de todo. Sin embargo, el problema es que el hombre no le da gracias a Dios por eso. Y dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible. ¿Y sabe qué hizo el hombre? En vez de glorificar a Dios, que es espíritu, que es adorable con sus atributos, dice que lo cambiaron por forma de hombres. Vaya, si no, aquí en Guatemala llevan en hombros a figuras de hombres y de mujeres. Incluso les dan culto, porque es mentira, solo los veneramos, es mentira, hay un culto a esas imágenes. Sí. Y no solo de hombres, sino de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando el hombre hace forma de Dios de otro hombre, cuando el hombre hace forma de Dios de cuadrúpedos, de aves y reptiles, siguen encendiendo la ira de Dios. Entonces la injusticia, no darle gracias a Dios, no glorificarle y hacer imágenes de Dios, eso es lo que provoca que Dios, dice, los entregó a la inmundicia. Por eso es que Dios entrega a los hombres a inmundicia. Dice que los entrega a concupiscencia. Dice que entrega a Dios a los hombres para que deshonren sus propios cuerpos. Y ahí es donde el verso 25 dice que los hombres, en vez de haber honrado a Dios y dándole culto, le dieron culto a las criaturas. Entonces hay una sentencia en el verso 22, y es que Dios los entregó a pasiones vergonzosas para que las mujeres cambiaran el uso natural, y ahí se abre el lesbianismo. Igualmente los hombres, verso 27, se echaron hombre con hombre, y ahí está el homosexualismo. Pero ¿de dónde viene el homosexualismo? Es una puerta, son espíritus inmundos que entran en los hombres, que entran a la genética de los hombres. ¿Pero por qué? Porque el hombre se ensoberbece, porque el hombre es idólatra, porque el hombre es orgulloso, porque el hombre no glorifica a Dios, porque el hombre es injusto. Entonces Dios abre puertas para que las genéticas sean trastocadas, para que los corazones sean trastocados. Entonces, si Guatemala se volviera a Dios, si las naciones se volvieran a Dios de todo su corazón y rompieran la idolatría, y rompieran con la concupiscencia, y rompiéramos con la injusticia, y rompiéramos con nuestra maldad, y dejáramos de ser soberbios y orgullosos delante de Dios, ay hermana, no habría ningún problema genético de esta clase, ni ninguna conducta aberrante. El problema entonces está que nosotros le hemos abierto la puerta por pecado e iniquidad a este tipo de aberraciones que cada vez en el mundo se hacen más comunes y frecuentes. El tiempo ha terminado, Gaby. Gracias por escoger este tema. Espero que le haya servido. Y si quisieran platicar con nosotros, pues estamos poniendo correo, estamos poniendo Facebook, estamos poniendo teléfonos durante los programas para que usted pueda comunicarse con nosotros. Hágalo con toda confianza y estamos para servirle en Miserias del Señor Jesús. Esperamos contar con su visita en nuestros cultos. Dios les bendiga.